No, pero sabes una cosa, que es que no lo voy a hacer con tarjeta de crédito. ¿Qué es eso? No, yo te puse que lo voy a hacer con transferencia. Por favor, apagan el micrófono. Mañana te doy el valor a pagar. Listo. Ya. Listo. Hola, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo están? Muy Muchas bien, gracias por gracias. acompañarnos en esta última sesión del curso que el Padre Astolfo Moreno nos regala sobre el apóstol San Pablo. Recuerden que está basada sobre la peregrinación que tenemos para mayo, 14 de mayo al 28. Súper invitados y además para que aprovechen que bajó tarifa. Les vamos a pedir el grandísimo favor de apagar sus micrófonos. Yo aquí los voy apagando, pero es que los vuelven a prender. Entonces, Padre, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Sandra. Buenas noches y buenas noches a todos. Qué gusto poder llegar a este punto de nuestro itinerario paulino. Vale, bueno, Padre, entonces adelante. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Qué gusto estar compartiendo también hoy. Hoy no tengo presentación. Estaré hablando solamente aquí con mis notas. Y bueno, pues un día especial, ¿verdad? Hoy es un día especial porque es pues miércoles de ceniza, un día de penitencia, un día de reflexión, se abre la cuaresma, un tiempo de conversión, ¿no? Y si, quizás una de las notas que caracteriza al apóstol, pues es esa, ¿no? La conversión, el cambio de vida y la predicación de la conversión a partir de la cruz del Señor. Por calendario litúrgico, el 22 de febrero, un día como hoy, correspondería a una fiesta también litúrgica importante, que es la Cátedra del Apóstol San Pedro. De hecho, cuando organizamos este curso, estaba previsto este itinerario empezando el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, para terminar hoy, 22 de febrero, Cátedra de San Pedro, que este año no se celebra litúrgicamente porque cayó miércoles de ceniza, pero que digamos es como un marco de inicio y fin alrededor de estos dos apóstoles que nos hablan de la centralidad de la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, estamos como contemplando a Cristo a través de uno de sus apóstoles principales. Entonces, dicho esto, bueno, pues evidentemente se podrían decir muchas más cosas de Pablo, de su teología, pero bueno, pienso que para un ciclo de este ciclo de 5 sesiones que hoy cerramos, hoy quisiera terminar con dos ideas que me parece que son como de síntesis, que me ayudan a culminar un poco el panorama que he querido proponerles este tiempo, ¿no? Una es la importancia de la resurrección de Cristo en la teología de San Pablo, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas. La vez pasada terminábamos con la importancia de la predicación de la cruz, pero ahora pues vamos a entrar en la centralidad de la resurrección de Cristo, ¿no? Que de alguna manera puede quedarnos en la memoria como ¿cómo lo podríamos llamar? Un referente absoluto de la propuesta de San Pablo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo les propondría también la idea del martirio de San Pablo, ¿no? El culmen de su vida. ¿Qué se puede decir de ese martirio? ¿Qué significa la entrega final de Pablo, digamos, al Señor? Entonces esas serían las dos ideas que quisiera proponerles para el día de hoy. La resurrección de Cristo, la centralidad de la resurrección por un lado, y el martirio del apóstol, que pueden ser quizás nuestros últimos temas para considerar. Entonces vamos a entrar en materia de una vez.
esta idea de la resurrección de Cristo. En la primera carta a los Corintios, dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y también es vacía la fe. Y todos están todavía en sus pecados. Esto es impresionante, ¿no? Si Cristo no resucitó, no sirve para nada lo que predicamos. O sea, al final, toda la enseñanza de Pablo, todo lo que el apóstol está transmitiendo, tiene sentido en función de la resurrección de Cristo. Y esto nos sitúa nuestro cristianismo, porque pienso que a veces podemos tener un cristianismo un poco devocional o un poco sentimental, en el cual los elementos fundantes no están tan claros, ¿no? El anuncio central del cristianismo es que Cristo ha resucitado, que por tanto la muerte no tiene la última palabra y que por tanto el pecado tampoco tiene la última palabra. Y por tanto, lo que decíamos la vez pasada, la predicación de la cruz se resuelve en la resurrección. El cristianismo no solamente anuncia la cruz, anuncia un misterio pascual. Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, enseña San Pablo. Por tanto, digamos que ese es como el centro de gravedad, ¿no? Como el Sol, si todos los planetas giran alrededor del Sol, el misterio central alrededor del cual giran todas las afirmaciones de Pablo es que Cristo ha resucitado. O sea, el que fue crucificado ha sido resucitado. El mismo. Esto es fundamental. Bien, pero este anuncio, y esta es una idea muy importante, este anuncio de Cristo resucitado no es una especie de invención de Pablo. Se le ocurrió a él poner algo nuevo, no. Lo que Pablo dice está en función de una tradición, ¿no? Pablo transmite lo que él ha recibido. Este anuncio que, claro, él lo ha experimentado en carne propia cuando Cristo resucitado se le aparece, pero no es una aparición aislada, marginal, tangencial al misterio cristiano, sino que lo que Pablo experimenta es parte de lo que ya los otros discípulos, los otros apóstoles habían experimentado, los 12. Por tanto, no es ajeno el anuncio de Pablo al anuncio que ya hacían las primeras comunidades cristianas antes de él. Voy a tomar aquí la Biblia y voy a leer un pasaje que creo que ya en otra sesión he leído, que es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 11. Es bien importante porque aquí se dice esto que estoy mencionando de una manera muy clara. Dice, hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habríais creído en vano. Entonces, cuando dice evangelio se refiere al anuncio fundamental, a la buena noticia. ¿Qué es? Pablo vuelve como a puntualizar cuál es la esencia. Si ustedes se salen de aquí, pierden el año, pierden el norte, pierden el rumbo. Entonces dice, en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí. Aquí está el concepto de tradición. Yo entrego lo que me ha sido dado. Yo no entrego algo que se me ocurre. Eso es fundamental y por eso decimos que el anuncio de Cristo resucitado en Pablo está dependiendo de lo que él ha recibido de los demás apóstoles, de lo que llamaríamos la comunidad cristiana prepascual antes de la Pascua. ¿Y qué fue eso que él recibió y que está transmitiendo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí está la esencia, resucitó. Que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron.
Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció a mí también, que soy como un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Tanto ellos como yo. Esto es supremamente importante, ¿no? O sea, aquí vemos dos cosas, recibir y transmitir. Por tanto, recibir significa fidelidad a una tradición, pero transmitir significa la originalidad de un carisma. Y esto es importantísimo para nuestra vida de apostolado, para la vida, cómo entender la novedad fiel a una tradición. Porque llevando las cosas a los extremos se podría entender entonces que creer en un carisma sería echar para atrás la historia, no tenerla en cuenta y reescribir las cosas todos los días. Eso sería una infidelidad al anuncio original y no permitiría tener una identidad. Pero por el contrario, un tradicionalismo en el cual yo simplemente recibo cosas y las entrego, pero de una manera, ¿cómo llamarlo? De una manera que prescinde de la originalidad de cada persona, sería una transmisión mecánica, una transmisión moralista, una transmisión que apaga el espíritu. Entonces, ese diálogo, ese juego entre ser fieles a la tradición, pero a la vez abiertos a la novedad, es lo que constituye, digamos, el verdadero anuncio. Ese es el modelo para hacer teología, para predicar. Cuando tú tienes que enseñar, cuando tienes que transmitir, cuando tienes que evangelizar. El teólogo, o el predicador, o el catequista, o el creyente, no crea nuevas visiones del mundo, no se inventa una nueva visión del mundo, ya la tenemos, nos la dio Jesucristo. Es fiel a una verdad, a un hecho, a un acontecimiento que es Cristo, pero a la vez lo transmite según su historia, según su capacidad, según su talento, según su corazón. El evangelio se hace nuevo en cada predicador, el evangelio se hace nuevo en cada experiencia, y esto es absolutamente maravilloso, y esto nos lo da Pablo. Pablo nos da estos dos elementos que deben ir de la mano, como digo, lo debemos tener siempre, una fidelidad, pero a la vez un carisma original. Ahora, respecto de Cristo resucitado, hay que decir que Pablo no hace una exposición doctrinal sistemática, es decir, no se plantea unos grandes temas, unos desarrollos abarcantes, una pretensión de completar una exposición ya sea histórica, ya sea teológica, sino que los discursos de Pablo, las afirmaciones de Pablo sobre el resucitado obedecen a las circunstancias, a las preguntas que le hacen los interlocutores. Pero a la vez, justamente, el hecho de que procedan de un diálogo real que obedece a los cuestionamientos que cada persona tiene, a las preguntas, hace que sea una teología viva. O sea, Pablo, cada vez que responde, tiene que volver a sintetizar lo esencial. No pierde de vista lo fundamental. Hemos sido justificados, hemos sido salvados por este Cristo que ha muerto y que ha resucitado, y por tanto el hecho de la resurrección se presenta como lo central, sin lo cual la vida cristiana no tendría sentido. Y eso también nos ayuda a ver cómo la presencia del resucitado responde a todos los cuestionamientos y las acciones de San Pablo. Y esto lo podríamos traer a nuestra vida, ¿no? Cómo Cristo resucitado me habla
a esta realidad que tengo hoy en mi familia, a este inicio de la Cuaresma, a esta realidad de país que estamos viviendo, al paro de los taxis, a lo que todos estamos teniendo que afrontar personal y socialmente. O sea, este tener que responder a preguntas concretas remite a Pablo a los datos objetivos, a los acontecimientos. Y esos acontecimientos son fundamentalmente dos. En la tumba donde sepultaron a Jesús no hay nadie, la tumba está vacía, eso es un hecho real. El cuerpo de Cristo no está en un lugar. Y por otra parte, las apariciones con las que Jesús se manifiesta son apariciones reales. Esta afirmación central tiene varias consecuencias para nosotros, que llegan hasta nuestro tiempo, que llegan hasta nuestra vida. Por una parte, una consecuencia es que predicar a Cristo resucitado es, vuelvo y lo digo, una síntesis. Una síntesis. ¿Yo en qué creo? Fíjense que todos los domingos rezamos el credo en la misa. A veces el credo niceno-constantinopolitano más largo, el credo de los apóstoles. Y decimos cosas sobre el Padre, que es creador, sobre el Hijo, que es salvador, sobre el Espíritu, que es santificador. Pero si tratáramos de decir qué es lo esencial de todo esto que decimos, que Cristo ha resucitado. Eso es lo fundamental. Por tanto, la resurrección de Cristo es una síntesis del anuncio cristiano. Si tienes un minuto, porque, no sé, vas en un avión y se va a caer, se está incendiando, y le tienes que anunciar a alguien el contenido cristiano, ¿qué le vas a decir? Cree que Cristo ha resucitado, que ha muerto por tus pecados y ha resucitado. Eso es todo. Y por tanto también esa resurrección de Cristo es como el punto culminante de todo un itinerario de salvación. Es el punto de llegada de lo que preparó Dios por los patriarcas en el Antiguo Testamento. Cristo resucitado es el culmen de todo lo que Dios ha hecho. San Pablo, por ejemplo, una vez arrestado en Jerusalén, está ante el Sanedrín, ante todo este consejo de los judíos, y dice cuál es el motivo de su trabajo, cuál es el motivo de su decisión. Y dice en Hechos 23:6, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Él entiende que el motivo por el cual también es perseguido es porque anuncia la resurrección. Oye, yo te quiero preguntar, porque no sé si logro transmitir la centralidad de esto. ¿La esperanza de tu vida es la vida eterna, es la resurrección? ¿El modelo de tu vida es Cristo resucitado? Yo me lo pregunto hoy porque, miren, estamos empezando la Cuaresma. No sé cómo te ha ido hoy, miércoles de ceniza. Quizás estás esperando algo, estás viviendo algo para estos días. Quizás hoy ya estás siendo confrontado. Yo, por ejemplo, ya el día de hoy me he sentido confrontado en cosas de mi vida y me pregunto si yo realmente creo en la resurrección, si yo realmente creo en que Cristo puede vencer, o estoy todavía en una dinámica incrédula, una dinámica encerrada en mí mismo, ¿no? Pensando que mis heridas, pensando que mis pecados, pensando que el pasado, que el hombre viejo tiene la última palabra. Creo que no la puede tener. Pero entonces esto te confronta, ¿no? ¿Realmente la resurrección es lo central o estamos pensando en que lo importante es que Dios me dé trabajo, que Dios cure la salud? Bueno, al final también eso se pueden entender como acontecimientos derivados de la resurrección. Pero estoy pensando en tener una vida eterna, una vida distinta. Entonces podríamos, después de decir esto, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el sentido profundo, el sentido más original que tiene para Pablo la resurrección de Cristo? ¿Qué significa afirmar que Cristo ha resucitado para Pablo? Y también entonces interesa que nos preguntemos, bueno, que Cristo ha resucitado es algo que me interesa a mí hoy, que nos interesa a nosotros creyentes hoy en día. Al inicio de la carta a los Romanos, en Romanos 1:1, dice lo siguiente San Pablo. Se refiere
al Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por tanto, para San Pablo, esta resurrección es posible porque Jesús es el Hijo de Dios. Ha sido constituido Hijo de Dios con poder. De hecho, cuando Jesús se aparece a los apóstoles antes de subir al cielo, en el Evangelio de Mateo dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ved que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta idea del poder que se le da a Cristo, es parte del sentido profundo de la resurrección para Pablo. Que Cristo haya resucitado no es simplemente que Él volvió a la vida y se le dio un privilegio exclusivo, no. Es que la resurrección que Cristo recibe es el poder de resucitarnos a nosotros, el poder de dar nueva vida al universo. Ha sido constituido Hijo de Dios con poder. O sea, con la resurrección de Cristo comienza un nuevo anuncio. El anuncio del Evangelio, de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo ha resucitado él solito por allá, no. Que ha resucitado y tiene poder para resucitarnos a nosotros. Tiene poder para dar vida nueva al mundo, para transformar el universo. En otras palabras, la resurrección de Cristo revela ¿cuál es el sentido profundo? Pues que revela cuál es la identidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús no es un gurú de la India, no es un profeta, no es un iniciado, no es un intelectual, no es un activista político, no es un revolucionario hippie. Jesús es Dios. Esa es la identidad, digamos, que se manifiesta en Jesús al hablar de su resurrección. Eso es lo que nos revela el misterio de la resurrección del Señor. Y esto es importante, muy importante para nosotros, porque nos dice que esta centralidad de la resurrección de Cristo, en otra catequesis hablábamos de la centralidad de Cristo, pero aquí estamos hablando de la centralidad de la resurrección, tiene consecuencias para nuestra vida de fe. O sea, lo central de nuestra vida es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Tú vas a misa, el domingo seguramente y probablemente entre semana. ¿Para qué vas a misa? Porque la misa es la síntesis de la muerte y resurrección de Cristo. En la misa, que es conmemoración de la última cena, se hace presente el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo para que tú puedas todos los días morir y resucitar, morir a lo que hoy te destruye, a no poder amar, a no poder vivir sin el pan, a no poder vivir sin el dinero, a no poder vivir sin el aprecio de los demás, sin los afectos. Es poder ir a la muerte y resucitar. Por tanto, toda la dinámica cristiana se vive en función de esta muerte y resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos da fuerzas para ir a la muerte. Pablo, lo decíamos en otra catequesis, se entrega a todo tipo de adversidades, naufragios, ladrones, hambres, enfermedades, persecuciones, ladrones, naufragios. Y todo esto lo afronta porque ha experimentado a Cristo resucitado. Hoy, con la experiencia de Cristo resucitado, Pablo nos enseña que podemos enfrentar la dificultad familiar, las realidades de nuestro interior, nuestras precariedades, la pobreza, la dificultad de dinero, la dificultad de salud. Bien, en síntesis, entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Con Pablo, el verdadero creyente obtiene la salvación y profesa que Jesús es el Señor y cree con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos.
así la vida cristiana se hace como un proceso. De esto habla mucho el Papa Francisco. ¿Cuál es el proceso para Pablo? El primer Adán, que era sujeto a la corrupción y a la muerte, se transforma en el último Adán, que es Cristo, que ya es incorruptible. Ese es nuestro proceso. Pasar de esta vida corruptible que nos domina, que nos atenaza, con la precariedad, con la concupiscencia, con la limitación, a una vida incorruptible, a una vida resucitada. Esa es nuestra esperanza. Qué bonito que, miren, esta cuaresma que hoy empezamos providencialmente, ¿qué es la cuaresma? ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es la preparación que la iglesia nos da para entrar a celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La celebración de Cristo resucitado. Pudiéramos decir entonces que esto que nos dice hoy Pablo, la centralidad del resucitado, la cuaresma es el mejor escenario, la mejor plataforma para entrar a acercarnos, a entrar en relación, en intimidad con Cristo resucitado, con el que vamos a celebrar. La iglesia nos da 40 días para meditar la vida de Cristo, las tentaciones de Cristo, pero sobre todo para disponernos a la experiencia de Cristo resucitado en la liturgia. La liturgia, la celebración de la iglesia, es la que nos lleva, la que nos orienta, la que nos muestra esta posibilidad. O sea, imagínense, la iglesia nos da 40 días para poder entrar a considerar en profundidad qué significa Cristo resucitado en nuestras vidas. ¿Tú anhelas estar con Cristo resucitado? ¿Esa es tu esperanza? ¿O estamos buscando otras cosas? Esto nos pone el foco donde es. Bien, esa sería la primera idea. Y la segunda idea que quería compartir con ustedes es acerca del martirio de San Pablo. ¿Cómo termina Pablo su vida? Porque de cómo termina su vida leemos cuál es el sentido que le quiso dar Dios para la posteridad. Hay una antigua tradición cristiana que unánimemente afirma que Pablo murió en Roma a consecuencia de un martirio. El Nuevo Testamento no dice nada sobre el martirio de Pablo. Lo último que sabemos de Pablo, según el Nuevo Testamento, nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo vivió en Roma, que estuvo prisionero y que se le dio permiso para recibir a los visitantes que acudían a él. Eso está en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, en la segunda carta a Timoteo, en 2 Timoteo 4:6, Pablo expresa de su corazón algunas palabras como que hacen entrever que él tenía una premonición, una intuición o quizás una revelación sobre cómo sería el fin de su vida, cómo sería su martirio. Pablo dice: yo estoy a punto de ser derramado en libación y ha llegado el momento de desplegar las velas. Esa expresión, ser derramado en libación, hace referencia a un sacrificio, al sacrificio que se hacía en el templo. Un tipo de sacrificio era la libación, derramar la sangre de las víctimas, de los animales. Él está comparándose con esas víctimas, por tanto, se hace pensar que Pablo sabía cómo iba a ser su fin. Pero también dice, estoy al punto de desplegar las velas, hace una analogía con la navegación, ¿no? Desplegar las velas es entrar en un viaje nuevo, en una etapa nueva. Pero bueno, el primer testimonio explícito que tenemos sobre cómo terminó la vida San Pablo es más bien tardío, es de finales de los años 90 del siglo I. Eso pudo suceder, pudo ser escrito, por tanto, 30 años después del martirio. Recordemos que en la antigüedad, la mayoría de las historias, de los relatos, se transmiten vía oral. Y solo después, en un momento tardío, cuando se empieza a vislumbrar el peligro de perder ese testimonio, porque quizás los que lo vivieron están ancianos, se van a morir, entonces es el momento de escribir. Por tanto, las cosas escritas, la memoria escrita, es muy posterior al acontecimiento. Eso sucede también en nuestra familia, sucede en nuestra vida, es muy humano.
La memoria inicialmente se guarda de manera personal, viva, oral se transmite y solo en un segundo momento se escribe. Y ese testimonio, ¿dónde está? Está en la carta de un papa, el Papa Clemente I, estoy hablando del año 90 del siglo I, que escribió a la iglesia de Corinto. El Papa está en Roma, escribe a los de Corinto. El Papa Clemente tiene una carta a los corintios. Recordemos que Pablo también escribió una carta a los corintios. Y ahí el Papa Clemente invita a los creyentes de Corinto a tener los ojos en los apóstoles, en seguir el ejemplo de los pioneros, de Pedro en primer lugar, pero también de Pablo. Y dice lo siguiente de San Pablo: por los celos y la discordia, San Pablo se vio obligado a mostrarnos cómo se consigue el premio de la paciencia. Arrestado 7 veces, exiliado, lapidado, fue el heraldo de Cristo en Oriente y en Occidente, y por su fe consiguió una gloria pura. Tras haber predicado la justicia en todo el mundo, y tras haber llegado hasta el extremo de Occidente, sufrió el martirio ante los gobernantes. Así partió de este mundo y llegó al lugar santo, convertido así en el mayor modelo de paciencia. Aquí dice varias cosas importantes. Dice, por ejemplo, que Pablo llegó hasta el extremo de Occidente. El extremo de Occidente, el llamado Finisterre, donde termina la tierra conocida en aquel momento, sería lo que hoy es España. Esa es la tradición que dice que el apóstol Pablo llegó a predicar a España, lo cual, pues, está aquí de alguna manera sugerido. Pero también dice que se convirtió en el mayor modelo de paciencia. Recordemos que Pablo dice: llevo en mi cuerpo las señales de Jesús, en Gálatas 6. Pablo aquí Clemente, hace pensar que Pablo, pues, efectivamente fue martirizado. Bueno, está bastante claro. Otro testimonio que habla del martirio de Pablo es el de un historiador eclesiástico llamado Eusebio de Cesarea, muy importante. Él cuenta muchas cosas de la iglesia, pero este relato es del siglo IV. Pero Eusebio de Cesarea en su relato precisa cosas. Habla del emperador Nerón, por ejemplo, que vivió en el año 64 al 68, y dice lo siguiente sobre Pablo. Durante su reinado, está hablando de Nerón, Eusebio de Cesarea en el siglo IV, habla del emperador Nerón, y a propósito de eso dice: durante su reinado, Pablo fue decapitado, y aquí precisa el modo del martirio. Pablo murió a espada. Fue decapitado precisamente en Roma, y Pedro fue allí crucificado. La tradición cuenta que Pedro fue crucificado boca abajo, como su maestro. El relato está confirmado por el nombre de Pedro y Pablo, que aún se conservan los sepulcros de esa ciudad. Pero Eusebio de Cesarea, este que estoy mencionando del siglo IV, cita, diríamos hoy, una declaración de un presbítero de Roma anterior a él, del siglo II, o sea que ya vamos con 3 testimonios. El Papa Clemente en el año 90 del siglo I, Eusebio de Cesarea en el siglo IV, y Eusebio de Cesarea cita a un tal Gallo con Y, presbítero de Roma, que dice lo siguiente: yo te puedo mostrar los trofeos. Cuando dice trofeos se refiere a los sepulcros, los monumentos sepulcrales. Los trofeos de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía Ostiense, allí encontrarás los trofeos de los fundadores de la iglesia. Gallo está, por tanto, diciendo que el sepulcro de Pablo está en la Vía Ostiense, en la vía hacia Ostia. De hecho, hoy, en Roma, fuera de las murallas de la ciudad, en la llamada Basílica de San Pablo, extramuros, por eso se llama fuera de los muros, en la Vía Ostiense, hay una tradición antiquísima que dice allí que allí fue sepultados sus restos. Es interesante esta asociación que ya hace Gallo entre Pedro y Pablo,
¿Por qué Pedro y Pablo se les considera las columnas de la iglesia? La tradición cristiana atestigua este vínculo entre estos dos apóstoles, uno apóstol de los judíos, otro de los gentiles, ambos mártires, uno por la espada, otro por la cruz. Un obispo muy importante, San Ireneo de León del siglo II, uno de los primeros testigos, vincula a Pablo con Pedro de una manera muy especial. Dice en un libro contra las herejías llamado el Adversus Hereses, dice: dado que sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, tomaremos la iglesia grandísima y antiquísima y de todos conocida, la iglesia fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Ya entonces el martirio de los apóstoles los pone en un lugar absolutamente destacado en el conjunto de la iglesia. Pero ya el martirio como tal, no solamente el hecho de que entregó su vida o el hecho de que vivió en el tiempo de Nerón, está narrado en un relato llamado los Hechos de Pablo. Los Hechos de Pablo dicen que Nerón incendió la ciudad de Roma en julio del año 64 y culpó a los judíos del incendio de la ciudad y justificó esa acusación para desatar una fuerte persecución contra los judíos y los cristianos. Ese relato que digo de los Hechos de Pablo entonces sitúa el martirio de Pablo seguramente entre el año 64 y el 68 del primer siglo. Hay varios detalles, algunos más legendarios, otros más verosímiles, pero por ejemplo, en este relato se dice que el martirio tuvo lugar en un lugar denominado Aquae Salvie, en la Vía Laurentina, en plena Roma, y que al haber sido decapitado, la cabeza habría caído al suelo y habría rebotado 3 veces, y que esas 3 rebotes de la cabeza de Pablo habrían dado lugar a 3 fuentes de agua, y por eso el lugar se llama Tre Fontane, 3 fuentes. Bueno, es un relato que parece un poco fantasioso, pero que tiene una tradición antiquísima. Pero el que menciono del presbítero Gallo dice que Pablo habría sido enterrado y sepultado fuera de la ciudad y decapitado en la 2ª milla de la vía ostiense. Ostia es la ciudad costera que dista de Roma, entonces la distancia entre Roma y Ostia se medía por millas. A la altura de la 2ª milla, en la hacienda de una tal Lucina, que era una matrona cristiana, allí habrían sido sepultados los restos de Pablo. Pues ese lugar es el que corresponde hoy a la Basílica de San Pablo Extramuros. De hecho, en ese lugar, en esa finca de la tal Lucina, en el siglo IV, el emperador Constantino erigió una primera iglesia. Recordemos que Constantino es el que hace del Imperio Romano, lo hace cristiano. Y luego otros emperadores, como por ejemplo Valentiniano, Teodosio, hicieron reformas de esa iglesia primera que hizo Constantino. En el siglo XIX, en el año 1800, esa basílica se incendió y se cayó y construyeron una nueva, que es la llamada actual Basílica de San Pablo Extramuros. Bien, este martirio de Pablo deja para nosotros una impresionante herencia espiritual. La herencia espiritual está determinada por la misma experiencia en vida de Pablo. Pablo fue siempre como Cristo un signo de contradicción. Para algunos, el gran apóstol de los gentiles. Para nosotros, los cristianos. En los Hechos de los Apóstoles se relatan muchos de sus hechos, de sus predicaciones, de sus milagros, y también pues tenemos todo su epistolario. Pero por ejemplo, hay una corriente antigua judeocristiana llamada de los ebionitas.
para los cuales eran cristianos, pero con una línea judaizante muy radical, y el hecho de que Pablo hubiese hablado de la justificación por la fe, de la no importancia de la circuncisión, habría hecho que ese grupo de cristianos, judeocristianos, un poco sectarios, lo considerasen un apóstata de la ley de Moisés. Claro, naturalmente, el vivir del Espíritu y no de la ley habría sido hecho que se considerase a Pablo como un apóstata, es decir, Pablo no por todos, no solo por los judíos, por algunos judeocristianos también había sido rechazado. O sea, Pablo experimentó todo el tiempo ese ser un signo de contradicción. Tú y yo, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos en la vida? ¿Qué esperamos en nuestra existencia? ¿Que todos nos acojan y que la evangelización sea sencilla? ¿O también estamos llamados a entender que somos también signos de contradicción? Ahora, al margen de la literatura apócrifa, o sea, la literatura que no ha sido considerada inspirada por la Iglesia, o sea, de los libros que hablan de hechos antiquísimos, pero que no están en la Escritura, hablemos un poco de la importancia de Pablo en la Biblia. Sabemos que muy pronto, las cartas de San Pablo entraron en la liturgia, es decir, en la celebración dominical de la iglesia, en la celebración eucarística. Se empezaron a leer libros de los profetas del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento que se empezó a configurar, en realidad cartas del apóstol y el Evangelio. Esa estructura, primera lectura, segunda lectura, Evangelio, que se puede resumir en profeta, epístola y Evangelio, desde muy pronto contó con la presencia de escritos de San Pablo. Por tanto, esto nos dice que desde el inicio, Pablo fue importantísimo para todos los fieles de todas las épocas. Así que en la primera iglesia, estamos aquí hablando un poco ya del legado de San Pablo, ¿verdad? Del legado, digamos, a través de las generaciones. Los padres de la iglesia, pensemos en San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Atanasio, tantos santos desde el inicio. Ellos, los padres de la iglesia y los teólogos, los pensadores, se alimentaron de las cartas de San Pablo y empezaron a comentar las epístolas. El primer comentario a una carta de San Pablo es el comentario que el teólogo Orígenes en el siglo II, en Alejandría de Egipto, redactó alrededor de la carta a los romanos. Empiezan a hacerse ya comentarios, profundizaciones, que han sido abundantísimos. El primero, pues el de San Juan, el de Orígenes, perdón. San Juan Crisóstomo también comenta sus cartas, obispo de Constantinopla, obispo del actual, lo que hoy llamaríamos Estambul, importantísimo. San Juan Crisóstomo hace 7 panegíricos, ¿no? O sea, elogios del apóstol Pablo. San Agustín debe su propia conversión, como lo cuenta en las confesiones, en gran medida al conocimiento de San Pablo, al haber conocido la figura de San Pablo. Gran parte de la teología de San Agustín es hereditaria de la de San Pablo. Ya en la Edad Media, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es fundamental en el pensamiento católico, escribe comentarios a las cartas de San Pablo. Pero ya ocurre algo nuevo y diferente en el siglo XVI con la Reforma Protestante de Lutero. En el año 1517, Martín Lutero experimenta el llamado Turmerlebnis. Eso significa una nueva experiencia vital, porque Lutero entiende de una manera nueva, o para él novedosa, la doctrina de la justificación. Entiende novedosamente, o con una conciencia renovada más bien, que la justificación viene por la fe y no por las obras. En aquel tiempo, recordemos, se predicaba la indulgencia para construir la Basílica de San Pedro, es decir, por obras, por hacer cosas, se iba a ganar el cielo, la indulgencia. Lutero reacciona frente a una interpretación demasiado
moralista o demasiado basada en las obras de la justificación, y de una manera también extrema consideró a la Iglesia Católica como expresión de la esclavitud de la ley, a la que opuso la libertad del Evangelio, ¿no? Él habría dicho, yo ya descubro cuál es la verdadera libertad del Evangelio y está fuera de la Iglesia. El Concilio de Trento, concilio ecuménico, entre 1545 y 1563, examinó la cuestión de que Lutero había afirmado sobre la justificación y encontró que en la tradición católica está la verdadera síntesis entre la ley y el Evangelio. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré la fe. Esa ruptura que hubo con el mundo protestante acerca de cómo se entiende, cómo se debe comprender la justificación, es una doctrina que ya en el siglo XIX y XX se entendió más de una manera común. En el siglo XIX, siguiendo la ilustración del siglo XVIII, la figura de Pablo encontró como una revitalización cuando la ilustración, el movimiento ilustrado buscó el estudio de la escritura empleando el método histórico crítico, es decir, tratando no solo de leer el texto tal como nos llega, sino de comprender cuál es la historia de la composición de un texto, el contexto en el cual una comunidad lo redacta, o usarle el redactor de un texto. Y esa búsqueda de una nueva lectura de la Biblia puso a la figura de Pablo en el contexto teológico también en un lugar especial. Pero también en el siglo XIX, fuera del ámbito cristiano, católico o el ámbito teológico, hubo pensadores que denigraron de la figura de Pablo. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche denigró de San Pablo. Recordemos que Nietzsche planteaba la doctrina del superhombre, que tiene que superarse a sí mismo y que tiene que casi que considerarse su propio redentor. Pues la propuesta de San Pablo de la debilidad, de esa humildad, del abajarse, de gloriarse de la pobreza, de ir a la cruz, le parecía a Nietzsche despreciable por su propio pensamiento del superhombre, ¿no? Le resultaba escandaloso a Nietzsche un planteamiento como el que pudiera proponer alguien como San Pablo. Pero bueno, prescindiendo de eso, en el siglo XIX fue muy importante destacar el concepto de libertad en San Pablo. No como lo entendía Lutero, ¿no? La libertad del Evangelio en contra de la Iglesia o de las obras que propone la Iglesia, sino de una manera más profunda. En algún contexto del liberalismo moderno es cuando se empieza a plantear que habría una diferencia entre lo que dijo Pablo y lo que dijo Jesús. Y en ese sentido, el liberalismo moderno del siglo XIX planteaba a San Pablo como el fundador del cristianismo. Y ya hemos dicho en otras sesiones que en realidad eso es falso porque Pablo siempre se sometió a los apóstoles y la tradición que él transmite está en completa consonancia con lo que los apóstoles antes de la resurrección habían recibido del Señor. Ahora, entonces, la centralidad del reino de Dios en San Pablo es muy importante. Pablo habla del reino de Dios, pero es la centralidad de su cristología, o sea, de su manera de entender a Jesucristo. Pero de ese misterio de la Pascua, de la resurrección de Cristo, brotan los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Es precisamente esa centralidad de Cristo resucitado lo que se relaciona con el reino. Voy a intentar explicarlo de esta manera. De pronto no soy claro. Este liberalismo venía a decir, Jesús predicó el reino
y apareció la iglesia, como una especie de sucedáneo humano negativo. Jesús habló de que vendrá el reino de Dios, y lo que apareció fue un grupo de gente como sectaria, así entendía el liberalismo moderno, no cristiano, a la iglesia. Pero en realidad, Pablo entiende, comprendiendo bien su teología, que el reino de Dios está en Cristo. O sea, que el reino de Dios no se puede separar de Cristo. O sea, que esa acusación de que la iglesia nace por Pablo, Cristo predicó una cosa, pero Pablo organizó un grupo que se llama iglesia, fundando iglesias por diferentes sitios y a partir de la predicación de un señor que estaba en Jerusalén montó otra cosa en Asia Menor. No es cierto, porque para Pablo la iglesia nunca está marginada de Cristo. El reino de Dios es Cristo. Y debemos de decir que en los últimos 200 años hacia atrás, la manera de entender a Pablo por parte de los católicos y de los protestantes ha encontrado grandes consensos en afirmar, por ejemplo, el valor de la fe, pero también el valor de las obras. Bueno, muchas congregaciones o varias congregaciones en la Iglesia Católica, comunidades religiosas, se han fundado y se han inspirado en San Pablo. Por ejemplo, en el siglo XVII, la congregación de San Pablo, que se llamaba los Barnabitas. En el siglo XIX, los misioneros de San Pablo o paulistas. En el siglo XX, la familia paulina de Santiago Alberione, los paulinos, las hijas de San Pablo, que hoy día los conocemos mucho porque publican, imprimen libros, etc. Bien, Pablo pues es un pensador, un apóstol supremamente fecundo y profundo. San Juan Crisóstomo hizo una comparación muy original, y con esto quiero terminar, entre San Pablo y Noé. Recordemos Noé, el arca de Noé, los animales. Dice, San Pablo no colocó juntos los ejes para fabricar un arca, como hizo Noé. Más bien, en lugar de unir tablas de madera, compuso cartas, y así no extrajo de las aguas a 2 o 3 o 5 miembros de su familia, sino a toda la ecumene que estaba a punto de perecer. O sea, compara a Pablo con Noé. Pablo con sus cartas hizo un arca para salvar a los creyentes en Cristo. Pablo pues nos da una pasión por Cristo, una pasión por la iglesia, una pasión nueva por encontrarnos con el verdadero sentido del cristianismo, por ir a la esencia de los orígenes. Yo espero que este curso pues les haya podido inspirar de alguna manera. No se trata de absorberlo todo. Yo me quedo como con la idea de que vale la pena alguna idea inspiradora que nos pueda quedar, que nos motive a conocer a Pablo, a conocer a Cristo a través de Pablo, a conocer sus epístolas, a conocer sus viajes. Y en el fondo, pues, este es el propósito, para motivar a una peregrinación muy especial, una peregrinación que nos pueda ayudar a conocer allí en los lugares a San Pablo. Pero sea lo que fuere, vayan o no vayan a la peregrinación, espero que la vida de San Pablo y algunos de sus aspectos teológicos les resulten de provecho para su vida. Les agradezco por participar en este curso y espero que nos sigamos encontrando en otra ocasión. Y les doy la bendición a todos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si algunos también se animan a estar, pues nos veremos allí en Turquía con la gracia de Dios para seguir conociendo en lugares concretos a San Pablo. Dios los guarde.